Era la década de los 80 y el metal se presentó como una revelación entre todos los géneros musicales. Su agresividad y sonido contundente llamó la atención de muchos jóvenes de la época y varias agrupaciones se consagraron como referentes. Este tipo de música se convirtió en una forma de expresar rebeldía e inconformismo, así como una alternativa ante lo que ofrecían los medios de difusión convencionales. Y si bien estilos como el punk ya reflejaban esto, el metal trajo consigo un sonido más pesado con obras musicales más complejas. La banda estadounidense Metallica, fundada en 1981, se presentó como un símbolo de este movimiento cultural y para muchos en un ejemplo de lo que representa el género. Fue una de las agrupaciones que hizo aportes importantes en las bases de lo que hoy se conoce como thrash metal, y con sus primeros discos influenciaron a muchas bandas y artistas que surgieron años después. En esa época Metallica se mostraba como una banda sin intereses de encajar dentro de la música comercial y los medios más populares, en los cuales los videoclips se presentaban como una gran novedad y una estrategia para llegar a una mayor cantidad de personas, idea que rechazaban los miembros del grupo, siendo algo que no les llamaba la atención. Por otra parte, el glam estaba ganando gran popularidad en los Estados Unidos, y Metallica se presentó como lo contrario a lo que mostraban estas agrupaciones. Según se relata en el libro titulado Bird, School, Metallica, Death, lanzado en el 2013, el guitarrista Kirk Hammett afirmó que realmente nunca dijeron que no grabarían un videoclip y que esto se malinterpretó, ya que en realidad lo que ellos rechazaban era el tipo de videos presentados por las bandas de glam, en los que aparecían mujeres bailando y los músicos en autos lujosos. Consideraban que si la agrupación algún día llegaba a lanzar un video sería algo completamente diferente, de lo contrario preferirían no hacerlo. No obstante, el público ya tenía la idea de que Metallica jamás grabaría un videoclip, porque esto iba contra sus principios. Para ese momento eran jóvenes y a su vez influyentes, y estas ideas algo radicales fueron adoptadas por un gran porcentaje de sus fans y por otras bandas que veían en Metallica un ejemplo a seguir. Curiosamente, ese radicalismo años después jugaría en su contra. Para mediados de la década de los 80, Metallica ya estaba posicionada como una de las bandas más importantes del género y eran bastante respetados, pero a pesar de ello, sabían que si querían llegar a un público mayor debían dar un paso adelante en los medios, y para el lanzamiento de su cuarto disco aún no habían grabado ningún videoclip, por lo cual en canales de televisión mostraban fragmentos de sus presentaciones en vivo. Sin embargo, no era algo tan atractivo y novedoso. Así que finalmente en 1989 lanzaron el videoclip de la canción One, siendo considerado por muchos como el momento en el que Metallica entró de lleno en la cultura popular, lo cual trajo consigo una lluvia de críticas por parte de los fans más puristas, que creían que la banda había tomado un rumbo comercial, ya que el video fue presentado en MTV, canal en el que aparecían artistas del pop. Inclusive James Hetfield relata que en una ocasión cuando se encontraba viendo una banda en un concierto, un joven lo escupió y le reclamó porque según él se habían vendido. Los miembros del grupo eran conscientes de que este tipo de cosas pasarían, y era uno de los temores que tenían al grabar su primer video. A pesar de ello, el ascenso de Metallica fue aún mayor, y un gran porcentaje de los seguidores del metal seguían sintiendo un gran respeto hacia ellos, y la esencia de lo que representaba la banda para muchos seguía intacta. Tenían detractores como todas las agrupaciones que alcanzan una gran notoriedad, y se hablaba mucho del tema en los medios, pero a fin de cuentas era lo de menos. Fue con su álbum homónimo o como se conoce popularmente el Black Album, lanzado en 1991, que Metallica alcanzó su mayor éxito, siendo uno de los discos más vendidos de la historia del metal, en el cual se encuentran varias de sus canciones más conocidas. Para ese momento ya se habían alejado de lo que representaba la escena underground y del radicalismo frente a lo comercial que reflejaban en sus primeros años, tanto así que para promocionar este disco grabaron 4 videoclips. Ahora la visión de la banda había cambiado frente a muchos aspectos, y el dinero sin duda fue algo importante, el cual vino de la mano del éxito.
Desde mucho antes habían quienes afirmaban que la banda se había vendido. Cuando lanzaron el Ride the Lightning, algunos fans decían esto simplemente porque consideraban que la canción Fade to Black era una balada. Luego con el Unjustice for All y la grabación del videoclip, así como su aparición en MTV. Y como era de esperarse, en el caso del Black Album, este no fue la excepción ante las críticas. Sin embargo, Metallica seguía manteniéndose como la representación de lo que es este género musical, con buenas canciones, un sonido potente sumado a una puesta en escena enérgica. Puede que tuvieran intereses económicos más notorios, pero en cuanto a la calidad musical tenían todo para demostrar por qué eran tan exitosos, y si había una banda de metal que estaba en la cima de la popularidad definitivamente era Metallica. Sin embargo, con su siguiente álbum titulado Load, lanzado en 1996, muchas cosas cambiaron, y si hay un punto de quiebre en la historia de la agrupación posiblemente sea este, en el que se alejaron de lo que habían hecho anteriormente, orientándose a un sonido más alternativo, agregando elementos del hard rock y el country. En este tiempo, el metal en general había perdido gran popularidad, y es bien sabido por muchos que su punto álgido dentro de los medios ya había pasado. Era la época del grunge, el new y estilos similares. Sin embargo, muchas bandas pioneras del metal continuaron fieles a sus raíces, pero Metallica por otra parte buscó adaptarse a lo que demandaba la industria musical. Este disco fue duramente criticado, pero más allá de esto, algo que generó disgusto por parte de los fans fue el cambio de imagen, ya que los miembros de la banda se cortaron el cabello y usaban maquillaje. Habían quienes afirmaban que se habían convertido en todo lo que odiaban cuando criticaban al glam. Según Lars Ulrich, el bajista Jason Newsted se cortó el cabello desde 1993, y entre ese tiempo y el lanzamiento del disco Load todos los miembros del grupo hicieron lo mismo, pero estuvieron ausentes en los medios, así que fue hasta el lanzamiento del álbum que llovieron las críticas. Por otra parte, el guitarrista Kirk Hammett afirmó que estaba cansado de tener el cabello largo y quería reflejar una apariencia más acorde a lo que representaba la ciudad de San Francisco. Además, todos sus amigos tenían ese corte de cabello y se vestían de forma similar, por lo cual él no quería ser la excepción. Sumado al tema de la imagen, la banda en algunas entrevistas afirmó que se habían desligado de la escena del metal y querían experimentar con otro tipo de sonidos, siendo esto una parte de su evolución. Afirmaron que cuando tenían 17 años habrían rechazado un disco como este, pero en el momento en el que se encontraban ya habían madurado bastante, considerando que las canciones estaban bien compuestas y ejecutadas, por lo cual todo se trataba de ser lo suficientemente abierto musicalmente para disfrutar de este trabajo. A pesar de la polémica, la banda siguió apostándole a este estilo musical, lo cual se vio reflejado en su siguiente trabajo titulado Reload, lanzado en 1997, el cual inicialmente formaría parte de su anterior trabajo como un disco doble. Metallica continuó siendo una de las bandas más importantes del metal. La diferencia fue que se acoplaron perfectamente a lo que representa la cultura popular. Sus nuevas canciones se posicionaban muy bien en los medios y su opinión frente a quienes los criticaban era clara, afirmando que si no les gustaba lo que hacían simplemente no los escucharan. Hasta este punto, más allá de las críticas hacia su propuesta musical, no hay mucho más que decir, pero cuando llegó el nuevo milenio, muchas personas no solo los veían como una banda que cambió su estilo, sino también como una corporación que luchaba a capa y espada por sus intereses económicos. Esto se vio reflejado en el año 2000, cuando Lars Ulrich empezó una disputa legal contra Napster, un servicio que permitía compartir archivos por medio de Internet, así que era muy fácil descargar las canciones de cualquier artista sin pagar un solo centavo. La canción I Disappear, que formó parte de la banda sonora de la película Misión Imposible 2, fue filtrada y compartida por medio de Napster antes de su estreno. Inclusive algunas estaciones de radio la publicaron sin la autorización de la banda. Cuando Lars Ulrich se dio cuenta de esto se enfureció bastante, sumado a que encontró todo el catálogo de Metallica totalmente gratis.
Por tal motivo, demandó a los dueños de Napster y a varias universidades que pusieron a su disposición los medios para que los estudiantes accedieran a este programa, exigiendo $100,000 por cada infracción a las leyes del copyright, que según él estuvieran afectando el trabajo de Metallica. Para evitarse problemas, casi todas las universidades bloquearon el acceso a esta aplicación, por lo cual muchos estudiantes se vieron afectados, ya que esta era una herramienta útil para compartir sus archivos. Tal fue el descontento que personas que ni siquiera habían escuchado a Metallica en su vida, al darse cuenta de esto, inmediatamente expresaron todo su desprecio hacia la agrupación, convirtiéndose en una de las bandas más odiadas del momento. Como si esto fuera poco, Lars Ulrich participó en un video que fue considerado como bastante ofensivo, en el cual mostraba su inconformidad contra Napster y la piratería. Además logró conseguir los nombres de cerca de 350,000 usuarios que descargaron su música y exigió que se les bloqueara el acceso a esta aplicación. La tormenta de odio por parte de un gran puñado de los fans de Metallica y por gente ajena a su música era inminente, tanto así que bandas como Limp Bizkit y The Offspring mostraron todo su apoyo a Napster, afirmando que la página web era una excelente alternativa para distribuir la música y que sus fans pudieran escucharla antes de comprarla. A esto se sumaron las declaraciones de Nikki Sixx, quien señaló de codicioso a Lars Ulrich y a la banda, ya que consideraba que con todo el dinero que tenían no era necesario tratar a sus fans de esa manera, como si estuvieran persiguiendo delincuentes. Finalmente, en el 2001 se anunció que la plataforma y la banda llegarían a un acuerdo y que las canciones no se podrían publicar de forma libre, por lo cual los usuarios tendrían que pagar una suscripción. No obstante, esto nunca se dio y la compañía se declaró en bancarrota al año siguiente. La agrupación se convirtió en blanco de odio y burlas, por lo cual perdieron mucha credibilidad, quedando como una agrupación ambiciosa que atentaba contra la libertad de la información en la web. Fue cuestión de tiempo para que otras plataformas similares aparecieran y se dieran cuenta que ante esto poco o nada podían hacer. En el 2003, ahora con Robert Trujillo como bajista, la agrupación lanzó el disco Saint Anger, siendo el más criticado de la historia de Metallica, ya que las canciones se orientaron fuertemente a un sonido influenciado por el nu metal, dejando de lado los solos de guitarra, mostrando una clara intención de encajar en lo que hacían las bandas del nu que habían alcanzado un éxito notable. A muchos les daba la impresión de que querían mostrarse como una banda más joven de lo que en realidad era. Sumado a esto, la producción y el sonido de este álbum fue duramente criticado. Una vez más, Metallica era señalada de hacer música por dinero y de cambiar a lo que estuviera en tendencia. A pesar de todo, el nombre de la banda pesaba tanto que el disco se posicionó muy bien en las listas de lo más escuchado y seguían vendiendo bastante. Toda la década del 2000 la banda se la pasó entre críticas y quienes recordaban el sonido de antaño, así que de una u otra forma seguían ganando nuevos fans. En el 2008 lanzaron el Dead Magnetic, que si bien no fue considerado como su mejor álbum, tampoco como el peor, y rescata cosas de sus primeros años. Continuaron vendiendo todo tipo de mercancía, teniendo giras exitosas y por supuesto siendo tendencia en la cultura popular. Tanto así que las camisetas con su logo a día de hoy se siguen vendiendo como pan caliente y gente que ni sabe quiénes son las usan, porque se convirtió en una marca más comercial. Un ejemplo claro de esto es que si personalidades como las Kardashian usaban camisetas con su logo, las jóvenes que las seguían corrían a comprar un diseño similar. En el 2014, específicamente, James Hetfield tuvo problemas con activistas de los derechos de los animales, ya que el músico practica la caza deportiva. Inclusive participó en un programa de History llamado The Hunt, en el cual se habla sobre este tema. Por tal motivo, dichos activistas intentaron cancelar la participación de Metallica en el festival Glastonbury, que se lleva a cabo en Inglaterra, al considerar que estas prácticas iban en contra del mensaje del festival. Pero quizás lo más delicado del asunto fue que la agrupación grabó un video en tono de burla hacia estos activistas, lo que generó bastante rechazo por parte de estas personas y algunos fans de la banda. En el 2016 lanzaron el álbum Hardwired to Self-Destruct y al igual que su anterior trabajo no generó tanta polémica,
pero sí expectativa antes de su lanzamiento y finalmente opiniones divididas como de costumbre. Al año siguiente nuevamente la agrupación fue blanco de las críticas al presentarse en los premios Grammy junto a la cantante de pop Lady Gaga, dando mucho de qué hablar, decepcionando a unos y despertando el interés de otros. Recientemente la agrupación anunció que conmemorando los 30 años del lanzamiento del Black Album publicarán un disco de covers de este material y los ingresos que genere serán donados a causas benéficas. En este participarán artistas de distintos géneros musicales, lo cual ha causado muchísima controversia, ya que entre estos se encuentran Mon Laferte, Juanes, Miley Cyrus y J Balvin, siendo este último el que más ha generado desprecio, ya que es un exponente del reggaetón. En conclusión, Metallica, como ellos mismos afirman, se separó desde hace mucho tiempo de lo que es la escena del metal, y pasó a ser una banda que, si bien hace este tipo de música, se adaptó a lo que representa la cultura pop. Lo curioso del tema, y que a su vez es muy cierto, es que se convirtieron en todo lo que alguna vez odiaron. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.